Hechos 19. No es un invitado. El Espíritu Santo no es un invitado. Nosotros durante años le hemos dicho: tú eres el invitado especial. Pero cuando hacemos un flash de alguna invitación a predicar, en Hechos capítulo 19 versículo 1, cuando hacemos nosotros un flyer para predicar, el invitado especial no es el Espíritu Santo, es el predicador que invitamos, ¿cierto? Generalmente la gente siempre hace así: el predicador es el que aparece. Sí, eso está muy bien. Con eso la gente corre también. En el libro de Hechos, Hechos 19, cuando lleguen ahí me dicen amén. Dice la palabra: en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto lo hacía Dios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delante de su cuerpo, y las enfermedades, y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían. Amén. El ser, o si se podría decir persona, más importante de un servicio, de un culto, se llama el Espíritu Santo. La iglesia hoy ha vuelto a ese grupito. Eran discípulos, porque dice la Escritura que después de recorrer las regiones viajó a Éfeso y se halló a ciertos discípulos. Los discípulos eran algunos que aprendían o aprendieron de los mismos discípulos, de los apóstoles. Y Pablo les pregunta la clave que se le debe preguntar a todo ministro antes de montarlo al altar. ¿Recibió al Espíritu Santo? Esa es la pregunta que se le debe hacer a todos los ministros antes de subirlos al altar. ¿Y sabe por qué es importante hacer esta pregunta? Porque la gente quiere subirse al altar sin haber recibido al Espíritu Santo. Muchos no conocen al Espíritu Santo. El ser, la persona, o no sé, no darle un aplicativo para no bajarlo de su instancia, aunque yo sé que eso tampoco le preocupa a él, es el más importante en el servicio de la iglesia. El Espíritu Santo es el más importante en el servicio, en la iglesia. No es un invitado, Él es el dueño de la adoración de la iglesia. A Él no lo invitamos
para decirle cosas bonitas. Él es el dueño de lo que aquí se hace. Por eso el Espíritu Santo, lo que deben hacer los ministros es recibir al Espíritu Santo. Lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer al Espíritu Santo. No hay otro ser más hermoso en la faz de la tierra que no sea el Espíritu Santo. Mire, cuando usted habla del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús, aunque podemos ver que Pablo hace diferencia, en el libro de Hechos Lucas hace diferencia con el Espíritu de Jesús también, que pueden ser el mismo Espíritu, hay una situación teológica que hay que trabajar. Allí yo veo que hay un Espíritu Santo que es un ser que dirige, que enseña, que guía, que muestra, que revela las cosas gloriosas del reino de los cielos. Y por eso esa pregunta es necesario hacérsele a los ministros antes de subirlos al altar. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Porque hay mucha gente sirviéndole a Dios sin saber quién rayos es el Espíritu Santo. Qué pena el rayo, pero es la verdad. Sí, lo mejor en la iglesia, cuando uno es un ministro de la alabanza, de la adoración, del grupo, no sé si son salmistas, como lo quieran llamar en cada denominación, que esté ungido por el Espíritu Santo, así sea que toque desafinado, ministra. Es algo extraño. El cantante, así sea que no cante, lleno del Espíritu Santo, ministra. Yo he estado en iglesias con hombres y mujeres, uno dice, wow, qué presencia aporta, pero qué feo canta. Pero cuando se sube al altar es otra cosa. Aunque sepa la mejor melodía, sea el mejor músico, si no está bajo la influencia del Espíritu Santo, no hay nada. Puede ser el mejor orador. En este país tenemos dos oradores que son buenísimos para arrastrar gente. Uno de la derecha y el otro de la izquierda. Y son buenos, y a mí me gusta la retórica de ambos. Y pueden ser los mejores oradores, más que esos dos. Pero si no está el Espíritu Santo, no pasa nada. Porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer en la iglesia cosas sorprendentes. Que desafortunadamente la iglesia que no alcanza a llegar para mirar lo que hablamos el miércoles. Porque la presencia que debe cambiar nuestro ser o portar nuestra vida es la del Espíritu Santo de Dios. Y por eso hay que preguntarle a los ministros, a los músicos, a los servidores, ¿recibieron al Espíritu Santo? Para la iglesia primitiva, esto era un sello. Para la iglesia primitiva no se podía servir si no tenía la presencia, si no estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 6, 7 de Hechos, de este mismo libro, cuando vemos que Pedro, ve la situación y le dice en el capítulo 6, vamos a escoger, allí miren lo que dice en el versículo 1, porque desentendían a la gente, desentendían a las parteras, y dice en el versículo 2, Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos de servir a Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire que para servir una mesa, para servir las mesas, Pedro dice,
necesitamos que los 7 diáconos estén llenos del Espíritu Santo. Nosotros hoy queremos llega la gente, y como no queremos que la gente se vaya, de una vez los vamos montando al altar, vaya cantando, tocando, haga lo que haga, sin ni siquiera tener un arrepentimiento genuino o una transformación en su vida. Porque yo he conocido muchos primeros amores, pero ahora el primer amor, la verdad, uno dice, Dios mío, ¿en qué Dios estarán creyendo la gente hoy? El primer amor es tan diferente a lo que se hacía antes. Es que antes la gente se convertía, el Espíritu Santo descendía de una forma porque la gente era genuina, hermano, en la iglesia. La gente se humillaba, la gente lloraba ante la presencia de Dios, desgarrando su alma. No teníamos tapujo, nadie le ocultaba a Dios porque Dios lo sabía todo. La gente tenía ese temor. Ya no hay temor. Y por eso el Espíritu Santo ya no existe en la iglesia. Está como un invitado. Venga, Espíritu Santo, le invitamos al servicio el domingo. Y luego va para el cielo, y el próximo miércoles está acá, y el próximo jueves en el ayuno, y el próximo viernes en la guerra espiritual, y el próximo sábado en ayuno de diáconos está el Espíritu Santo, y así sucesivamente lo invitamos a cada servicio. Él es el centro del servicio. Por eso alguien me reclamó por ahí, es que usted dijo en el culto, usted no vino a ver a nadie. Es que esa es la verdad. Cuando nosotros vamos al culto, al servicio, porque aún la palabra ha cambiado, porque el culto ya es una palabra muy grave, sabiendo que le rendimos culto a una deidad. La gente llega a mirar quién lo está observando. Así, ¿qué tal si yo cierro mis ojos y me ven? Y claro que es fuerte, porque hoy usted cierra los ojos y anda el camarógrafo buscando quién cerró los ojos para la foto, para subirla a la red social y decirle, vea, tenemos la presencia. Y a veces esa persona ni siquiera está metida con el Espíritu Santo. Sí, es una realidad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre una persona, hermano, la cosa es diferente. Y Pedro, aquí los discípulos dicen, escojamos a 7, y de entre esos 7 que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos se encargaran de servir a la mesa. Una vez hablaba con un compañero sobre cuál era la importancia de que estuvieran llenos del Espíritu Santo. O sea, el requisito, solo para servir unos platos, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Eso es una pregunta que uno dice, como hablamos aquel día con él, ¿cuál era esa importancia? A la iglesia hoy ya no le importa el Espíritu Santo. Qué pena, pero es la verdad. A la iglesia de hoy ya no le interesa el Espíritu Santo. A la iglesia de hoy ya no lo conoce. Y Pablo le dice a los que encontré en Éfeso, recibieron al Espíritu Santo, y miren lo que le responden ellos en el versículo 3. Entonces dijo, ahí mismo en el versículo 2 dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Será que es que hoy la gente no sabe que hay un Espíritu Santo? ¿Cierto? Dice que no. Yo creo que no. Porque la gente está tanto el ego de montarse al altar que no tienen la necesidad de irlo a buscar en la intimidad. Y uno de los requisitos que debemos tener todos es ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra cosa que pueda mover mejor la iglesia que todos estar aquí bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. No es solamente sentirlo, es vivirlo, es andar con Él, caminar con Él, que el Espíritu Santo sea su amigo, vaya donde vaya.
Qué bonito es cuando uno llega a un lugar y siente la presencia del Espíritu Santo al lado de uno y uno empieza a hablar con él. La gente no le dice, ay, es que esa man se volvió loca esa persona. No, usted está hablando con Dios. Y eso es lo que se ha perdido hoy, porque le hemos dado tanto poco valor al texto que ya no reconocemos lo que el Espíritu Santo puede hacer. Yo sí creo y confío a Dios y le pido todos los días en mis oraciones que el pastor de esta iglesia, sea desde que se empezó hasta el final de los tiempos, esté lleno siempre del Espíritu Santo, con todas sus caídas, con todos sus azotes, pero que esté lleno del Espíritu Santo. Porque a veces decimos, falló, la embarró y ya no tiene al Espíritu Santo. Pablo dice, yo también me he caído, me he resbalado, pero tengo la presencia del Espíritu Santo, porque hago lo que no quiero hacer. Cuando la iglesia empieza a tener esa importancia del Espíritu Santo, las cosas empezarán a ser diferentes. Porque mire lo que pasa. Ellos le dicen a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay. Así está hoy la generación. Ni siquiera han escuchado que hay Espíritu Santo. General, usted se imaginaba esos tiempos de antaño, como le llaman la gente ahora, porque son juveniles, entonces eso ya pasó antaño, entonces el Espíritu Santo ya no es el mismo, cuando la Biblia dice que el Señor es ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Él no cambia. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no va a cambiar porque el tiempo ya ha cambiado. Jesucristo no va a aceptar las situaciones sociales que estamos peleando nosotros los seres humanos hoy. Él nos ama a todos con lo que tenemos, pero no ama lo que hacemos. Una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es que ame lo que hagamos. Y lo que hagamos nos aleja. Dios amaba a Caín, pero no estaba de acuerdo que Caín matara a su hermano. Amaba a Adán y Eva, pero no estaban de acuerdo en que le desobedecieran y por eso los castigó. La iglesia tiene que empezar a caminar en la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es importante que la iglesia empiece a conocer. El Espíritu Santo es el que hace que los milagros ocurran. El Espíritu Santo es el que hace que la gente sea transformada. El Espíritu Santo es el que hace que usted y yo nos quebrantemos sin saber por qué nos estamos quebrantando. Pero que lloramos. El Espíritu Santo es el que hace que usted y yo seamos diferentes día a día y que lo que busquemos a Él. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, la Escritura dice que está sentado en su trono y en capítulo 7 Esteban lo vio de pie a la diestra del Padre y el Espíritu Santo estaba en Esteban haciendo que éste soportara lo que le estaba pasando. Ahí podemos ver la Trinidad y el poder del Señor. Y Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo. Y los diáconos eran llenos del Espíritu Santo. Y hoy nosotros los predicadores ni siquiera tenemos relación con el Espíritu Santo. No la tenemos. Porque queremos hacer el culto nosotros. Queremos ministrar con la psicología. Tiramos la palabrita y vemos que la gente se puso activa. Por ahí es y vamos dándole. He usado todos los mecanismos. Porque en el colegio me toca con mis estudiantes usar psicología para no usar lo espiritual, que es más delicado. Claro, nos toca, para no decir que estamos metiendo el evangelio y escucharlos a punta de psicología. Y entonces Pablo, cuando ve que ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, están sorprendidos, ¿cierto? Le dice, ¿y entonces en quién creyeron? ¿En quién creyeron ustedes? ¿En qué fueron bautizados? Son discípulos y no saben que existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ellos le responden a Pablo en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo creyese en aquel que vendría después de él,
esto era Jesús, el Cristo. Cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está la circunstancia de la confusión también. El bautismo en el nombre de Jesús es el bautismo que yo hago, que nosotros hemos hecho, en el nombre de Jesús, el que Jesús recomendó. Y lo hacemos en el nombre de Jesús porque es Jesús que lo recomendó. Ellos le dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Juan bautizó para arrepentimiento. Jesús bautizó para recibir al Espíritu Santo. La iglesia tiene que empezar a recibir al Espíritu Santo. Debemos de tener una relación con el Espíritu Santo. Debemos de caminar con el Espíritu Santo. Y dice que ellos se bautizaron y Pablo le impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hoy la gente quiere andar profetizando por ahí sandeces y no tiene ni siquiera la presencia, ni la relación, ni comunión, ni intimidad, ni nada, ni siquiera amistad, ni lee la Biblia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la profecía funcione. El Espíritu Santo es el que le dice a usted lo que la otra persona tiene, es algo extraño. Y cuando llega un estudiante y me dice, no, que eso, le dije yo, ¿y a mí quién me quita? ¿Quién me quita a mí? Que el Espíritu Santo no es real. Que el Señor no es real. Y me senté y le dije, mire, me pasó esto. Cuando conocí a Dios lo busqué con tanto anhelo como está escrito. Y Dios se dejó encontrar. Y le dije, y la psicología llama eso laguna mental. Pero ¿quién me quita a mí que Dios sentí la mano? La psicología me dice que es una laguna, le dije. Pero yo lo estoy viendo. Y es extraño porque tengo mis ojos cerrados y veo que entra. Y yo siento que me alcanza a poner, y yo volteo a ver cuando me habla. Y le dije, y la psicología lo llama laguna mental. Cuando alguien se entera de algo de alguien, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo usted me lo confirma? Me dijo, la psicología llama que eso es esquizotipia. Ah, bueno, le dije yo sí. Y si no la conozco, es primera vez que lo veo. ¿Cómo me doy cuenta? La psicología queda sin argumento. Porque ¿quién me quita a usted? Desde cuando estábamos, una vez fuimos a visitar a una joven y estábamos allí parados y Dios me habla frente a la joven y yo miraba y yo le decía, Señor, pero era una muchacha que usted nunca se iba a imaginar lo que le había pasado. Y cuando yo estoy así, el Espíritu Santo llega, me habla, y cuando yo la veo y sigo hablando con los esposos, con el esposo y el suegro, y veo y le digo, y me dice el Señor que anda conmigo, ya Jorgito, yo le dije, no, todavía no. Estaba hablando con el Espíritu Santo aquí en mi cabeza. Y la gente podrá decir, la psicología tiene sus cosas. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y me dijo el hermano, ya Jorge, y le dije, sí Señor, ya. Y les dije, aquí todos hemos pensado que el Señor vino aquí por ellos dos. Y no, el Espíritu Santo vino aquí por ti, le dije. Porque tú has dejado de ir a la iglesia. Y todo lo que me iba llegando a la cabeza, yo se lo iba diciendo. Todo lo que iba escuchando, iba diciéndoselo. Porque tú le echas la culpa de lo que te sucedió, le empecé a decir. Y eso te ha alejado de Dios porque le preguntas todavía qué. Y la muchacha se puso a llorar. Y cuando la muchacha se puso a llorar, el Señor me dice, Jorgito. Y yo lo volteé a ver y le digo, Señor. Y me hace así. Y el esposo le digo, déjelo que él sabe por dónde va. Ahí me confundieron. Se me acabó todo. ¿Quién me dice a mí que el Espíritu Santo me crea? Yo era la primera vez que miraba a esa mujer. Y el Señor quería simplemente restaurar el corazón de aquella mujer. ¿Y quién nos dice que no es real el Espíritu Santo? Que uno se hace y se tira de cabeza al pecado es otra cosa. Pero el Espíritu Santo es real. Es real. El Espíritu Santo es real. Y la iglesia, al menos esta, no sé las otras si no quieren, pero al menos esta debe rendirle tributo al Espíritu Santo de Dios.
Aquí se tiene, no es si usted quiere, no es una posibilidad, es una obligación rendirle tributo, honores, homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es real. Él hace milagros. Él sana. Él liberta. Él es el que echa fuera a los demonios. Ay, ver, el Señor nos usó. Sí, nos usó, pero por medio del Espíritu Santo. Ahí es que la iglesia tiene que reconocer que hay un Espíritu Santo en la tierra. Y eso me pasó, y la psicología me puede decir, listo, sentarme el psicólogo allí, todo lo que quiera, pero a mí no me va a cambiar. No me cambió la teología, no me va a cambiar la ciencia. Tampoco voy a hablar mucho, porque el diablo es puerco. Y el único que nos ha hecho sostenernos aquí es el Espíritu Santo. Yo no estoy parado delante aquí con usted porque yo haya sido fuerte. No lo soy. Muy débil y bastante débil. Supremamente débil, diría yo. Pero el que me tiene firme es el Espíritu Santo, porque también me han dado ganas de volver a atrás. Por eso Él se merece la gloria. No quería ni siquiera ir al culto. Yo le decía, ay no, yo no quiero ir al culto. Y es el pastor. Pasa. Es el pastor. Y yo no. Y nos pasa. Porque nosotros somos seres humanos. Cuando a mí alguien me dice, ay pastor, yo no quiero ir a la iglesia, ay, hermana, usted tomará la decisión, pero no tiene que consultárselo con quién. Con el Señor, no conmigo. Yo no le puedo dar salvación. Yo nomás predicaré la palabra hasta donde Dios me lo permita, y de ahí para allá su relación con Dios. Si usted siente no venir, pues vaya y dígale, Señor, hoy no siento ir. Y a mí me pasa también. El miércoles uno llega todo desanimado y a la iglesia y me toca ir a la iglesia. Y salgo para el colegio y del colegio me vengo para acá. Aunque no quiera, como dice uno. Igual me pasaba cuando estaba de coordinador. No quería ir al colegio tampoco a trabajar. Pero me tocaba madrugar porque tenía que esperar a los chicos. Nos pasa a todos. Pero lo que no podemos dejar pasar es que la iglesia no conozca al Espíritu Santo. Eso no se puede dejar pasar. Eso no se puede dejar pasar. Porque el Espíritu Santo es el amo, el dueño y Señor del servicio. Para mí no es un invitado. Venimos nosotros invitados por Él. Recuerde las bodas. Venimos invitados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron bautizados, Pablo les puso manos, hablaban en lengua, y eran aproximadamente 12 personas que se convirtieron al Señor Jesucristo antes, pero no sabían que existía el Espíritu Santo de Dios. La iglesia no puede dejar pasar esto. Hay mucha gente que no sabe quién es el Espíritu Santo. Es más, los pastores, muchos pastores, me atrevo a decirle, sin ánimo de fallar, que hay muchos pastores que no conocen verdaderamente al Espíritu Santo. Porque el que no conoce de forma religiosa piensa que el Espíritu Santo es religioso. Y el que no conoce, el que cree conocerlo en el libertinaje, piensa que el Espíritu Santo es libertinaje. Hay cosas que pueden hacer los conversos y hay cosas que pueden hacer los ministros. Bien diría uno, desde su conocimiento, que ojalá todos nos mantengamos en la línea del Espíritu. Pero la oración del ministro no puede ser la misma oración de la oveja, del peligrés. Porque la oración de la oveja puede ser una oración de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y ya, pero es una oveja que no quiere explorar más. Pero un ministro no puede orar 1 o 2 horas.
Un ministro, lo mínimo que deberíamos orar nosotros son de 4 a 5 horas para mantenernos en su presencia, para estar con el Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman dice, oraba 2 horas, estaba 2 horas en silencio. 2 horas en silencio. Gigi Ávila dice, yo oraba 5 horas. Héctor de la Cruz oraba mucho. Los grandes ministros que podemos ver que hacían cosas sorprendentes estaban en la presencia de Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, los profetas decían, vive el Señor en cuya presencia estoy, no de cuya presencia vengo. Estaban en la presencia. Y por eso la iglesia se olvidó del ser más importante. Y lo dejamos a un lado. El Espíritu Santo es el dueño, es el amo, es el Señor. Hay que rendirle tu vida. Hay que empezar un nuevo camino. Hay que empezar un nuevo sendero de negación, de dejar ir muchas cosas. Porque es necesario hacerlo si queremos ver muchas más cosas. La oveja sencilla puede mantener una vida cristiana normal, pero nosotros que somos ministros, si queremos de verdad ver las cosas de Dios, necesitamos estar más en su presencia. Necesitamos estar más, porque nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Corremos detrás de los hombres de Dios, pero no corremos detrás del que nos puede empoderar para que el reino de las tinieblas nos huya, que es el Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos no lo conocen. Muchos cristianos no saben quién es. Muchos cristianos no tienen una relación con Él. Y por eso hablan tantas cosas. Yo escucho pastores, ministros más bien, cuando dicen, no, que esto. Mire, cuando usted llega sobre usted, el Espíritu Santo, todo es tan diferente que si usted lo encontró en su habitación, usted no quiere salir de esa habitación. Cuando conocemos a esa persona tan especial, ese ser tan especial, no queremos salir de la habitación. Cuando lo conocemos a Él, no queremos salir de allá porque queremos estar. Y cuando llegamos de la calle, queremos llegar corriendo allá a la habitación. Y Él nos habla siempre. A todos nos habla el Espíritu Santo, aunque la gente dice que no habla. Porque ¿quién es el que le dice a usted que lea la Biblia y que ore? Lo más importante para el mundo cristiano es el Espíritu Santo. Es necesario volver a poner al Espíritu Santo en un altar. Que los ministros sean ungidos. Que los ministros sean ungidos. No el piano, porque a veces le colocamos el pescadito para decir que el piano es cristiano. Como muchos carros que dicen Dios te bendiga, y cuando se encuentran en el trancón, ya el conductor arrea a la madre, evangeliza el carro, pero el conductor no. Imagina que tengamos el grupo de alabanza lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera hay que predicar tan largo para que la gente pueda creer en el mensaje, sino que la misma alabanza hace derramar la presencia del Espíritu Santo. Y como ocurría antes, hay milagros, sanidades. Dios tomaba ministros, por eso vemos a Marco Witt. Marco Witt no es predicador ahora, es que anda predicando. Es un predicador salmista, a través de su música, a través de la canción, ministraban y en la misma canción. Ahora quieren es andar ministrando, pero ellos ministraban con la sola canción. Y por eso encontramos esas adoraciones de estos músicos
tan especiales porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy estamos brincando en la tarima y saltando de un lado para otro, pero no tenemos el Espíritu Santo. No, eso es puro show. El Espíritu Santo te pone de rodillas, te quebranta. Y no estamos saltando de un lado para otro. Eso es buscando más seguidores porque creemos que así tendremos al Espíritu Santo. Es necesario volver a ponerle en él. Yo creo, y creo que este lugar, y creo que esta iglesia, tiene que volver a poner al Espíritu Santo en él. No todos somos buenos. Nadie es bueno. No podemos entendernos todos, pero podemos congeniar todos, apoyarnos todos, estar todos, caminar juntos de la mano todos. No tenemos que tener el mismo pensamiento, pero sí un mismo ideal, una misma meta. Quizás distintos caminos, pero una sola meta que se llama el Espíritu Santo. Si aquí no llega el Espíritu Santo a esta iglesia, no pasa nada. Cuando llegue el avivamiento, porque yo sueño con un avivamiento, anhelo un avivamiento, y mis devocionales le oro a Dios por un avivamiento en este lugar. Un avivamiento. Eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Es difícil, hay que pagar un precio, pero hay que buscarlo. En el camino te van aliviando las cargas, dice la iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. El único que puede hacer las cosas aquí es Él. Y yo le digo a Él, si no está aquí, tampoco me gustaría estar. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Preferimos quedarnos aquí en el desierto. Preferimos quedarnos aquí sufriendo necesidades. Preferimos quedarnos aquí aguantando hambre que nos maltrate el pueblo egipcio, pero no estar sin tu presencia. 3 personajes que reconocieron muy importantemente al Espíritu Santo. Uno fue Pablo, el otro, la presencia de Dios en Moisés y David. David sabía lo importante que era el Espíritu Santo. Y le dijo, no quites de mí tu aliento, tu Santo Espíritu. Y la iglesia hoy ni siquiera lo identifica. Pero vamos a caminar y a pedirle al Señor para que nos ayude a identificar y a tener una relación, una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo. 3 cosas importantes: relación, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Póngase sobre sus pies que